1880 el mundo está en plena revolución industrial y los hombres de nuestra clase dirigente se consideran a sí mismos como los únicos líderes capaces de llevar el progreso al país. Progreso que a estas alturas avanza a toda velocidad, como un tren, al que si no te subes, te atropella. Sí. Este es el antiguo Club de la Unión, ¿verdad? En estos exclusivos salones muchas veces se decide la suerte del país. Mire, como la nación civilizada que somos, hemos logrado todas las conquistas que nos hemos propuesto. Por la pacificación. Por la pacificación. Por fin estamos hablando de paz. No te engañes, no están hablando de la guerra que acaba de terminar, están hablando de la pacificación de la Araucanía, que de pacífica no tuvo nada. Para 1850, los mapuche aún conservan el control de 10 millones de hectáreas. Con el norte asegurado, el avance del progreso mira ahora hacia el sur, hacia territorios que pasamos varios años sin tomar en cuenta. Recién en 1852 comienzan los intentos por integrar estas tierras al resto del país. Luego de constantes fracasos, en la década de 1880, el gobierno decide hacer esta ocupación cueste lo que cueste. El plan, que irónicamente se llama de pacificación, es diseñado por el comandante de ejército Cornelio Saavedra. El objetivo se logra no solo a través de una guerra contra los indígenas armados, sino también contra la población mapuche. Mediante la táctica de la tierra arrasada, se afecta la subsistencia de la población mapuche, no solo incendiando sembradíos y confiscando su ganado, sino también quemando sus casas, capturando a sus familias y matando a miles de inocentes. Estos hechos, que tienen duras críticas en la capital, no impiden que el gobierno remate y venda los terrenos mapuche. La estrategia de ocupación consiste en ir corriendo cada vez más al sur la línea fronteriza. Para 1883, los mapuche han perdido sus tierras. Despojados de lo más valioso para su cultura, se enfrentan a la miseria. Por primera vez en la historia republicana, nuestro Estado chileno proclama soberanía sobre todo el territorio nacional. En todo este proceso, los 10 millones de hectáreas del pueblo mapuche quedan reducidas a 500.000. Un 5% de lo que tenían. Bien, estudiantes, luego de estos videos de introducción vamos a explicar la guía número 3 de segundo medio de la asignatura de Historia, llamada Ocupación del Territorio Mapuche. El objetivo de esta guía es que ustedes puedan explicar que la ocupación de la Araucanía fue una política de Estado que afectó profundamente a la sociedad mapuche. Es decir, que ustedes puedan explicar que la ocupación de su territorio tuvo consecuencias significativas para su vida hasta la actualidad. Las habilidades que vamos a buscar desarrollar son analizar elementos de continuidad de cambio, es decir, que ustedes identifiquen que luego de ocurrido este proceso de ocupación de su territorio hay elementos de continuidad, es decir, que se mantienen de la misma manera a través del tiempo. Y hay otros elementos que son de cambio, es decir, que una vez ocurrido este proceso ya no son de la misma forma. También vamos a analizar y evaluar críticamente información de diversas fuentes. Por eso vamos a utilizar fuentes escritas primarias y secundarias, gráficos y fotografías para que con ello ustedes puedan lograr tener evidencia, es decir, información para argumentaciones, para opiniones. También vamos a comparar distintas interpretaciones historiográficas. Las fuentes que van a leer son de distintos historiadores que plantean distintos puntos de vista sobre el proceso. Como instrucción general, les pedimos que lean con atención esta guía y que sus resultados los escriban en la hoja de respuesta para que se la envíen al profesor correspondiente a su curso, ya sea en formato Word o la fotografía de la respuesta escrita en su cuaderno. También esta guía estará disponible en la plataforma Classroom. Comencemos ahora con la explicación de las partes de la guía. Comienza con una noticia para que relacionen un hecho relativamente actual con el proceso histórico que estamos estudiando. Luego hay una explicación del contexto y la forma en la cual se desarrolló esta ocupación de la Araucanía, teniendo en cuenta de que este fue un proceso en el cual el Estado chileno buscó extender sus límites y ejercer soberanía sobre un territorio que no dominaba, que era la actual región de la Araucanía, que era dominada por el pueblo mapuche. Esto comprendía desde el río Biobío hacia el sur.
Y esto lo desarrolló el Estado chileno desde mediados y finales del siglo XIX a través de una estrategia que se denominó en ese momento pacificación de la Araucanía. La primera actividad que vamos a realizar es un análisis de gráficos. Cuando ustedes, leyendo estos dos gráficos del Instituto Nacional de la Juventud, que hablan sobre la discriminación de los pueblos originarios y la presencia de los pueblos originarios en nuestra cultura, ustedes deben contestar la pregunta número 1. ¿Cuál es la percepción que tenemos actualmente de los pueblos originarios en Chile? ¿Y por qué? Es decir, extrayendo información de estos gráficos, ustedes deben escribir qué percepción, qué idea tenemos como chilenos de los pueblos originarios. La siguiente actividad es un análisis de texto. Lo primero es que lean cada una de las fuentes con detención. Hay fuentes primarias, que son las que se escribieron en el momento en el que ocurren los hechos, y fuentes secundarias, que son las escritas por historiadores basados en la primera. Luego de leer cada una de las fuentes, que son 5, deben completar esta tabla en la hoja de respuestas, donde en esta columna deben escribir el autor de la cita. Por ejemplo, el recurso número 5 fue escrito por Pedro Cayuquero. Entonces ustedes aquí en el espacio número 5 escriben el nombre Pedro Cayuquero. Luego, en la siguiente columna, deben poner la postura de cada autor frente a la ocupación de la Araucanía, la información que nos entrega sobre este proceso. Acá entonces deben extraer la información que dice, en este caso, Pedro Cayuqueo sobre el proceso de ocupación de la Araucanía. Y en esta tercera columna deben poner la opinión personal de ustedes sobre lo que habla el historiador. Continuamos. Luego hay una noticia que habla sobre los intentos de reivindicación del pueblo mapuche. Ustedes deben leer esta noticia para poder elaborar en la respuesta número 3 un argumento para apoyar o refutar, es decir, contradecir la siguiente afirmación: la ocupación de la Araucanía tiene proyecciones hasta el presente. Entonces, ¿la ocupación de la Araucanía tiene proyecciones o todavía se ve consecuencias de este proceso en la actualidad, en el presente? Pues ustedes deben elaborar un argumento para apoyar, estar de acuerdo con eso, o para refutarlo, para estar en contra de esa frase. La pregunta número 4 dice: señala al menos una medida que crees que se debería tomar para resolver la tensión entre los mapuche y el Estado chileno. Acá nosotros le pedimos una medida, una posible solución a este complejo problema desde lo que ustedes conocen y desde lo que han leído en esta guía. La siguiente información que se presenta es una cita sobre las consecuencias que tuvo la ocupación del Estado del territorio mapuche, y algunas imágenes de la Plaza de Armas de Temuco con estatuas que simbolizan algunos elementos presentes en este proceso. Por ejemplo, un soldado, un campesino sembrando la tierra, recordando que el territorio de la actual región de la Araucanía era un territorio muy fértil que era necesario en ese momento para el Estado para poder desarrollar la agricultura del trigo. Leyendo esto y teniendo en cuenta las lecturas y las fuentes que leyeron, deben desarrollar la última actividad, donde deben elegir solo una de las siguientes propuestas. Pueden ustedes escribir un ensayo, pueden hacer un dibujo, escribir un poema, canción o rima, o hacer un collage, ya sea digital o en papel, para explicar las consecuencias que el proceso de ocupación de la Araucanía tuvo para los mapuches, que era nuestro objetivo, y también demostrar las habilidades que estábamos trabajando. Por eso en cualquiera de las opciones que elijan deben mostrar continuidad y cambio, es decir, que se vea reflejado que hay elementos que se mantienen igual a través del tiempo en este proceso y otros que cambiaron. También contrastar fuentes, es decir, mostrar que leyeron a los diferentes autores, y poner argumentos, o sea, las opiniones de ustedes en el proceso, y que además se reflejen las consecuencias que la ocupación de la Araucanía tuvo para el pueblo mapuche. Esperando que su trabajo sea fructífero, nos despedimos.